les pase el link, lo voy a subir a YouTube, les voy a pasar el link que la compartan, se las voy a pasar a través de WhatsApp a su compañera de curso, su jefa de curso, para que todos puedan tener la clase, ¿ok? Entonces no necesitan, sé que tampoco van a estar todos por asuntos técnicos y demás, pero eso vamos a hacer, voy a grabar la clase y vamos a subirla a YouTube y el link va a estar en por WhatsApp. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema y en esta unidad vamos a ver la parte de epilepsia como capítulo general en el niño en este caso. Bien, a ver si puedo, creo que sí. Vamos a ver un pacientito, este es un niño, aproximadamente 1 año y medio, que miren, está llorando y empieza con estas manifestaciones. Se pone tenso, cianótico, y como que hay una pausa respiratoria y después un compromiso de conciencia. Ya dura unos segundos y posteriormente poco a poco empieza a recuperar. Bien. Es un episodio bastante aparatoso, ¿sí? Muy, muy manifiesto. Pero lo que estamos viendo corresponde a un episodio convulsivo, pero no un episodio relacionado con una descarga anormal, cerebral o lo que vamos a ver, una crisis epiléptica. Entonces, lo que hemos visto corresponde a lo que se llama un espasmo del sollozo, que sí es una actividad convulsiva porque es motora, pero no tiene una trascendencia neuronal, no está relacionada con una anormalidad o una enfermedad cerebral. Vamos a ver este otro caso. Caramba. Perdón. Ahí. Es una niña y miren, hace ese episodio como una contractura, como si fuera un solo estremecimiento. Ya la madre afirma que estos episodios se van presentando muy frecuentemente, hasta 20 a 30 al día. Y como escuchan en el reloj, 2 semanas que hace así. Al despertarse, puede llegar a ser a 20 a 30 de estos episodios. Y hace uno más. Entonces, como ven, estos son menos aparatosos, son menos llamativos que el anterior, pero estos sí son traducción de una descarga anormal cerebral, estos sí son traducción de una crisis epiléptica. Entonces, creo que uno de los principales puntos que tenemos que aclarar antes de ver el tema es las definiciones. ¿A qué nosotros llamamos convulsión? ¿Qué entendemos por crisis epiléptica y qué entendemos por epilepsia? Muchos textos, sobre todo los más básicos, a veces los toman como lo mismo, la crisis epiléptica igual a epilepsia, igual a convulsión. Pero hay diferencias en la definición que nos permiten entendernos y entender un poco la clasificación. Lo primero, convulsión. La convulsión es una crisis, es un evento agudo, es consistente en una manifestación motora, generalizada o parcial, tónico, clónico, mioclónico. Una crisis es un evento agudo paroxístico, pero que solo se refiere a una manifestación motora. Cuando hablamos de convulsión, no hablamos de un evento relacionado con el cerebro. Hablamos solo de manifestaciones motoras.
Tal es el caso, por ejemplo, del primer paciente que vimos, que es un espasmo del sollozo en el cual hay una descarga, es más una crisis apneica por aumento del CO2 y que produce una hipertonía, pero no tiene un mecanismo cerebral. O lo mismo que les puede ocurrir a ustedes cuando están empezando a dormir, cierran los ojos, están empezando a dormir y tienen como un saltito. Eso representa una mioclonía, es una crisis aguda, motora, generalizada, pero no representa que ustedes tengan una convulsión, una crisis epiléptica o epilepsia. Representa una convulsión y es relacionada con una descarga muscular por la relajación al iniciar el sueño. Entonces, la palabra convulsión solamente se refiere a eso, una manifestación motora de cualquier tipo, aguda, paroxística en algunos casos, y en algunos casos que se puede repetir, pero no significa que necesariamente tenga que venir del cerebro. La crisis epiléptica, en cambio, es igualmente una manifestación súbita, involuntaria y transitoria. Esa es la clave. Generalmente dura un tiempo de signos y síntomas que son debidos a una descarga anormal de un grupo de neuronas de la corteza cerebral que entran en sincronización excesiva. Ya, cuando hablamos de crisis epiléptica, hablamos de eso, hablamos de un foco, de una área cerebral, de un grupo de neuronas que empiezan a descargar en sincronía y producen manifestaciones. Sus manifestaciones podrán ser de diferente tipo, dependerá del área del cerebro de donde se producen. Y vamos a tener manifestaciones motoras, como convulsiones, pero también pueden tener manifestaciones no motoras, como ser periodos de desconexión, ausencias, como ser alteraciones en el lenguaje, como ser alteraciones visuales. ¿Ya? Pueden tener una serie de manifestaciones y a veces pueden llegar a ser muy complejas, pero que básicamente van a traducir eso, que todas las crisis epilépticas vienen de descargas anormales cerebrales, a diferencia de la convulsión. ¿Y qué será epilepsia? La epilepsia ya resulta una enfermedad. Es el trastorno cerebral crónico que se caracteriza por una predisposición continuada a tener crisis epilépticas. Ojo, epilepsia, enfermedad en el que hay una predisposición a tener crisis, pero no solamente en la actualidad se considera a las crisis como la enfermedad, sino todas las consecuencias que puedan tener estas crisis. Muchas veces hay consecuencias neurobiológicas, hay alteraciones estructurales por las crisis, van a tener consecuencias cognitivas, van a tener consecuencias psicológicas y sociales, y que ahora en la actualidad se consideran como un todo como una parte integral, y no es solamente la presencia de crisis epilépticas. Entonces, estas definiciones son claras para que después nosotros podamos entender un poco mejor el tema. Entonces, si entendemos a la epilepsia como una enfermedad, ¿cuál será la definición práctica de epilepsia? La epilepsia, porque también es una enfermedad en la que hay crisis, pero ¿cómo puedo orientarme? Y esto a partir del 2014 ya se han creado criterios. Y es una enfermedad cerebral que se va a definir por cualquiera de las siguientes circunstancias y nos dan 3 escenarios. Uno, la presencia de al menos 2 crisis no provocadas. Vamos a ver más adelante a qué se refiere una crisis no provocada. Es decir, que no haya ninguna causa que las desencadene y que estas crisis se presenten con más de 24 horas de separación. O sea, no es una crisis y seguida al minuto otra, no. 24 horas de separación entre crisis y crisis. Un segundo punto es que puede ser una crisis no provocada, pero que la persona tenga una probabilidad de volver a presentar una nueva crisis durante los 10 años siguientes, con un riesgo similar de recurrencia alrededor de un 60% tras la aparición de 2 crisis provocadas. ¿Qué quiere decir esto? Puedo considerar a una persona que tiene epilepsia si tiene una crisis no provocada y una alta probabilidad de hacer una segunda.
Y esto está dado por factores como las características neurobiológicas del paciente, el desarrollo psicomotor, otras comorbilidades o la misma alteración electroencefalográfica que puede tener. Entonces, puedo haber tenido una sola crisis, pero si existe una alta probabilidad mayor al 60% de tener una crisis, puedo definirla como epilepsia. Y por último, se entiende como epilepsia también el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Un síndrome epiléptico, como su nombre dice, es un conjunto de signos y síntomas asociados a una enfermedad. Y en este caso no solamente son las convulsiones, sino están otras manifestaciones. Tal es el caso de la esclerosis tuberosa, por ejemplo, o el síndrome de Lennox-Gastaut, que son síndromes y son manifestaciones, son enfermedades en que la epilepsia es una manifestación por red. Entonces, ¿de dónde sacamos ese 60%, ese riesgo? Esto es de estudios poblacionales. Después de una crisis única, cualquier paciente que ha tenido una sola vez en su vida una crisis, el riesgo de presentar una segunda es muy variable. Nadie sabe con certeza cuánto es. Y puede ir de un 40 a un 50%. Es decir, cerca a la mitad de los pacientes que han tenido una sola crisis pueden recurrir a una segunda. Entonces, eso es como nadie sabe, es bastante incierto. Entonces, con certeza, no se sabe. Estudios a más años han visto que, en realidad, un paciente con una primera crisis, a medida que pasa el tiempo y más o menos a los 72 meses de seguimiento, ya prácticamente el riesgo se establece, o sea, ya no vuelve a aparecer. Pero los pacientes que han tenido 2 crisis, se ve que el riesgo de que ellos puedan seguir presentando crisis es muchísimo mayor. Y a los 6 meses, pues tienen un riesgo, sí, alrededor de un 60% o más. Ya, y al año se mantiene, va subiendo un poco más el riesgo. Ya, y a los 4 años, más o menos, puede llegar a un 73% que van a tener una nueva convulsión. Entonces, si ustedes ven este grupo de pacientes ya que han tenido una segunda crisis, ya un 73% a los más o menos 4 meses pueden hacer más crisis. Entonces, de ahí se saca el corte para decir que cualquier paciente que haga una crisis, pero que tenga alto riesgo de recurrencia, ya deberíamos manejarlo como epilepsia. Aquel paciente que ha tenido 3 crisis y no ha consultado y no se ha diagnosticado de epilepsia, la posibilidad que tenga una cuarta crisis y estas sean muy recurrentes es alrededor de un 80%, lo cual hace que necesariamente, y esto se mantiene estable a lo largo del tiempo, ese paciente sí o sí debe recibir tratamiento. ¿Ya? El riesgo de la recurrencia está en función del tiempo. Cuanto más tiempo pase, a veces el riesgo se hace menor y se estabiliza, como ocurre, como les digo, en la primera crisis. Y a los 12 meses, el riesgo se va a ir estabilizando hasta los 4 años, básicamente igual. Pero los primeros 6, 12 meses son los de mayor posibilidad de recurrencia. Entonces, ¿a qué nosotros nos referimos cuando hablamos de una crisis no provocada? Porque todos los estudios hablan de eso, de una crisis que no ha sido desencadenada por nada. No provocado significa la ausencia de un factor temporal, es decir, que aparece en ese momento, o reversible, que haya hecho que reduzca el umbral de crisis y las provoque en ese momento. Por ejemplo, un paciente puede tener una crisis convulsiva por hipoglicemia. Puede tener una crisis convulsiva por un trauma agudo, temporal. Puede tener una crisis convulsiva por fiebre. Todos esos van a provocar una crisis porque temporalmente han bajado el umbral, ¿ya? Pero no hay ninguna otra causa, no existe,
digamos, una causa cerebral que les explique. Una crisis no provocada no es epilepsia. Ojo, una sola crisis no define epilepsia. La epilepsia se define por la recurrencia de estas crisis en el que no haya una causa específica. ¿Cuán frecuentes son las crisis epilépticas, la epilepsia en sí en el mundo? En realidad, estas estadísticas son de hace algún tiempo, pero no han cambiado mucho. La incidencia en países en desarrollo es el doble que países desarrollados, como ustedes están viendo, 100 a 190 por 100.000 van en este lado del mundo, y la prevalencia llega a 15 a 20 por 1.000 habitantes, lo cual hace que la epilepsia sea una enfermedad muy prevalente, muy frecuente en el mundo, pero sobre todo en esta parte del mundo. En los países hemos alcanzado índices de desarrollo adecuado. Y esto está dado principalmente por las causas. Las causas que desencadenan epilepsia, lesiones crónicas y que pueden producir epilepsia a más largo plazo, son mucho más prevalentes en los países en desarrollo, como por ejemplo las infecciones del sistema nervioso central, ya la neurocisticercosis, que es una de las principales causas de epilepsia en el mayor de 20 años, las meningitis, los trastornos del parto, los traumatismos que todavía no hemos podido controlar, no hay una adecuada prevención, pues pueden desencadenar epilepsia a lo largo de su evolución. Ahora, se calcula que hay 70 millones de personas en el mundo con epilepsia. El riesgo global que tiene una persona X de tener epilepsia es de 2 a 4%, lo cual es importante por el gran número de personas, ese es el cálculo aproximado. Y esto también es muy importante. La epilepsia es una enfermedad crónica, es una enfermedad controlable y es una enfermedad tratable, pero también puede tener un riesgo de mortalidad 2 a 3 veces mayor que la población general. Y esto está dado por distintos factores: frecuencia de crisis, el contexto del tratamiento, el tipo de enfermedad asociada que tiene, etcétera. Pero sí, si bien no es que todos los pacientes van a morir por epilepsia, sí es importante saber que hay un riesgo de mortalidad mayor. La epilepsia es tan importante, como les dije, y el grupo poblacional más en riesgo de tener epilepsia es los niños, es que se ha desarrollado un Día Mundial de la Epilepsia, que es el 26 de marzo. Y el color de la epilepsia es el lila. Los niños, que son el grupo etario que más frecuentemente padece epilepsia, pues también tienen que conocerla, y aquí hay algunos dibujos de cómo ven los niños a la epilepsia, los niños epilépticos. Entonces, hay que tener un grado de conciencia, de educación, para que todos podamos entender a la epilepsia y no sea solamente un estigma, convulsiona y alejarse la persona. No, el saber atender, saber manejar y saber comprender a estos pacientes. A partir del 2014, ya el oficial el 2017, la ILAE, que es la Liga Internacional de la Epilepsia, ha lanzado una nueva clasificación de las crisis epilépticas, que es completamente distinto a lo que ustedes han estado escuchando hasta ahora, que hemos escuchado crisis generalizadas, crisis parciales. Esta nueva clasificación es la que se está socializando y la que se pretende usar. Ventajas, desventajas, hay algunos que están muy en contra de esta nueva clasificación y otros más a favor. La idea es que esté más accesible al médico general, que es el primero que recibe, para que todos podamos entendernos y podamos poder tener más pacientes, diagnosticar más pacientes y mejorar, obviamente, la calidad de vida de estas personas. Entonces, básicamente clasificamos a las crisis epilépticas en 3 tipos: las que tienen un comienzo focal, las que van a tener un comienzo generalizado y las que van a tener un comienzo desconocido. En la clasificación actual se habla de comienzo. ¿Por qué? Porque muchas veces no se sabe el inicio exacto de la crisis, o a veces vemos el inicio, pero no vemos cómo termina. Entonces, por eso es que se ha tratado de clasificar como comienzo, ¿ya? El inicio, si quieren. Las crisis de comienzo focal
pueden ser a su vez de dos tipos. Las que inician con compromiso de conciencia, las con alteración de conciencia y las con preservación de la conciencia. Comienzo focal significa que van a partir de una sola área del cerebro, ¿ya? Y que después puede generalizarse al otro hemisferio. Y además, estas crisis que tienen con preservación de la conciencia y con alteración de la conciencia pueden tener un compromiso motor o no motor. Motor vendría a ser la crisis convulsiva como tal que hemos descrito y no motor, distintas manifestaciones relacionadas con otras áreas cerebrales. Y además aparece una nueva manifestación que puede ser focal, atónico, clónico, bilateral. Con que se me queden hasta acá va bien. Las de comienzo generalizado pueden ser motoras. Estas de comienzo generalizado generalmente van con alteración de conciencia. Desde el principio el paciente va a tener compromiso de conciencia y pueden ser con manifestaciones motoras y no motoras. Las manifestaciones motoras, la más frecuente es la tónico-clónica, pero no es la única, hay otras. Y la no motora, que en este grupo están las crisis de ausencia, que hay también varios tipos de ausencia. Las de comienzo desconocido, no se sabe si ha partido en un área motora y después se ha generalizado o ha partido generalizado desde el principio. Lo que sabemos es que el paciente ya está con compromiso de conciencia desde el inicio de la enfermedad, desde el inicio de la manifestación. Pueden ser motoras, tónico-clónicas, las más frecuentes, u otras, y no motoras. Y por supuesto, como en todo, hay unas crisis sin clasificar. Entonces, esa nueva clasificación de las crisis epilépticas es la que se está utilizando ahora. Como son del 2017, recién se está empezando a usar y recién se está empezando a ver la utilidad y si realmente va a lograr hacer más simple y más comprensible la descripción, sobre todo, de las crisis epilépticas. Y como les decía, vamos a tener las que tienen inicio motor, hay una serie de descripciones que para ustedes no vienen al caso, pero con que ustedes me digan inicio focal con preservación de conciencia motora, por ejemplo, pues ya estamos al otro lado, ustedes ya están usando adecuadamente la clasificación. O me digan de inicio generalizado, motora tónico-clónica. Perfecto, porque de estas hay tónico-clónicas, clónicas, miotónicas atónicas, espasmos, y no motores, ausencia. Y las de desconocido, que hay varias. Hay una serie de documentos que ustedes pueden consultarlo ahí si quieren profundizar, pero como para la parte de medicina general, con que ustedes manejen la parte general, sin el desglosado, creo que es suficiente y ya pueden ayudar a hacer una mejor descripción de las crisis del paciente. Porque muchas veces viene el paciente con una crisis y todas son tónico-clónicas generalizadas. La descripción del interno, del médico de emergencia, tónico-clónica generalizada. Y la verdad que las crisis tónico-clónicas generalizadas en el niño son excepcionales. Bien, aquí vamos a ver unos videos de algunas crisis y vamos a tratar de definirlas, qué tipo de crisis son de acuerdo a la clasificación nueva. Entonces, este es un niño que está haciendo sus tareas. Y de repente, miren, hay esa mirada fija, unos parpadeos, se queda ahí unos segundos y después continúa. De ahí nuevamente está haciendo actividad y queda con mirada fija, desconectado unos segundos y vuelve. Estas crisis corresponden a las típicas crisis de ausencia.
En la clasificación serían crisis generalizadas, no motoras, ausencia. Esta otra. Ahí ven, el niño está tomando la mamadera y de repente se le cae la cabeza. Está en un monitoreo otra vez. Y de repente pierde el tono. Este tipo de crisis corresponde a una crisis generalizada, ¿cierto? Es de todo, desde el inicio, no parte en una sola. Generalizada, motora, porque hay compromiso motor, pero en este caso pierde el tono, ¿no es cierto? Se cae, se va para adelante. Pues atónica. Esta otra. Miren, la niña está consciente, pero hace esos episodios como saltitos. Hace unos saltitos. Unos saltitos. Esta crisis corresponde a las crisis, corresponde a una crisis de inicio focal con preservación de conciencia y del tipo motor mioclónico, ¿no es cierto? Porque hay actividad motora y ese tipo de saltos son mioclónicas. Y a ver, este paciente. Como ven, parecería que estuviera jugando, ¿no es cierto? Se mueve, palmotea, mira hacia un lado, desvía mirada, y ahí incluso ha tenido relajación de esfínteres, ¿no? Y como ven, el trazado aquí es una descarga generalizada. Y él está comprometido de conciencia, aunque tenga los ojos abiertos. Y aplaude, manotea, se toca, se manipula. Este tipo de crisis, por ejemplo, si uno las ve sin el monitoreo, a veces es difícil de poder decir qué tipo de crisis es o si realmente corresponde a una crisis epiléptica. Y este es el grupo que muchas veces cae en la clasificación sin clasificar, pero con el monitoreo, que este es quizás uno de los principales usos, poder definir en estas manifestaciones de duda que si es una crisis epiléptica, qué es lo que está haciendo este paciente, de dónde parte, pues a veces es muy difícil poder clasificarla. Ya en ocasiones lo mejor es describir qué hace el paciente para que de acuerdo a eso podamos definir qué puede hacerse. ¿Por qué es tan importante para nosotros la descripción de crisis? Ahora con el uso de los celulares se nos ha facilitado un poquito, porque uno le puede pedir al padre que filme lo que cree que su hijo tiene crisis y a veces solo con ver uno ya puede definir si esto tiene un origen cerebral o no. Y esto ha ayudado muchísimo a definir el diagnóstico. Es tan importante la descripción de crisis o ver la crisis porque el diagnóstico de epilepsia es clínico. Ningún estudio nos va a decir si es epilepsia o no. Básicamente es el episodio, cómo empieza, cómo termina, la relación de temporal, qué hace, cómo está el paciente, en que te va a ayudar a definir el diagnóstico. La anamnesis para eso es fundamental y como les decía, ahora ayuda mucho la filmación, ver la filmación del evento. A veces no siempre es posible, pero ayuda mucho. Los detalles de la secuencia temporal
son clave para el diagnóstico. Aún así, en centros avanzados de epilepsia, en el que hay pacientes complejos, la anamnesis sigue siendo la base para el diagnóstico. Los exámenes complementarios de epilepsia en realidad van a apoyar el diagnóstico, pero no lo hacen. Dentro de esos está el electroencefalograma. Es el mejor examen para apoyar el diagnóstico y nos permite clasificar. Nos permite decir de dónde parte, cómo se generaliza, como en el trazado que han visto en el último caso, y ayuda también en el pronóstico. Usualmente los electroencefalogramas que se hacen no son acompañados de video. Los de primer y los para el diagnóstico son solamente electroencefalogramas de la actividad digital. El combinado con video se llama video electroencefalograma y ese está reservado para estos casos de duda diagnóstica en el que no sabemos cuán frecuentes son las crisis, qué relación tiene, etcétera. Pero el electroencefalograma igual no nos va a hacer el diagnóstico, apoya pero no hace el diagnóstico. Y hay que tener en cuenta también esto. Si yo hago un electroencefalograma solo, sin video, pues voy a tener un diagnóstico específico de epilepsia solamente en la mitad. Es decir, voy a tener una alteración solamente en la mitad de los pacientes. La otra mitad, aunque tenga crisis y yo vea el video que parece una crisis, puede que su electroencefalograma sea normal. Por lo tanto, necesita además una interpretación adecuada y no sirve ver el trazado, hay que relacionarlo con la clínica. Al mismo tiempo, los niños normales, nunca han tenido convulsión, puede tener una alteración específica relacionada con epilepsia y nunca haber tenido, ni siquiera tener una crisis. Entonces, por eso, siempre es importante la asociación con la clínica, con la descripción y, sobre todo, la interpretación adecuada. ¿Qué pasa con el estudio de neuroimágenes? A veces tendemos a hacer un abuso del estudio de imágenes. En epilepsia, todo paciente que tiene diagnóstico de epilepsia, sobre todo si es niño, debe tener un estudio de neuroimágenes. ¿Cuál es mejor? Siempre mejor la resonancia. Pero en nuestro medio sabemos que no es accesible, es de alto costo, entonces muchas veces tenemos acceso a una tomografía. Entonces, si una tomografía está bien, nos puede servir sobre todo para epilepsias que no sean complicadas y puede servir es un estudio de ayuda para descartar cosas grandes. ¿En qué pacientes la neuroimagen no es necesaria? En los pacientes que tengan ausencias, porque las crisis de ausencia se han comprobado que no están asociadas a ninguna alteración estructural, igual que las otras epilepsias calificadas como benignas, entre comillas, está la epilepsia mioclónica y la epilepsia benigna rolándica también. Son epilepsias benignas que no hay ningún daño estructural asociado y que en la mayor parte de los casos van a responder bien al tratamiento. Bien, si nosotros vemos las causas de epilepsia, son distintas de las causas de crisis epilépticas. Las crisis epilépticas se pueden producir por miles de causas, como ya les decía, una hipoglicemia, un trauma, una fiebre puede producir una crisis epiléptica. Pero una crisis epiléptica aislada, nuevamente, no es epilepsia. La epilepsia exige la presencia de dos o más crisis separadas en el tiempo en el que no hay una causa que las desencadene. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de que ocurran las epilepsias? En general, las causas han ido cambiando también la clasificación en este último tiempo y vamos a tener, primero, como las principales causas están las causas genéticas. Cada vez más se están describiendo mutaciones, sobre todo de canales iónicos asociadas a epilepsia. Y hay ya un grupo de epilepsias que tienen un canal descrito, son canalopatías. Pueden ser un segundo grupo, las estructurales, congénitas o adquiridas. Son aquellas en las que hay un daño estructural identificable. Se identifica un daño a nivel cerebral, una lesión previa, ya puede ser por trauma, por infección, por asfixia, una malformación cerebral. Aquí, en este grupo, ya hay un daño previo, que puede ser congénito o adquirido.
Dentro de las causas de epilepsia, que representan un 5% de las causas, están las causas metabólicas, como errores innatos del metabolismo. ¿Qué es un error innato del metabolismo? Es una enfermedad genéticamente determinada en la que hay una alteración en el metabolismo intermedio, es decir, en el metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos, de las proteínas. Hay una falla enzimática y genera una serie de alteraciones que corresponden a estas enfermedades. 5% vienen con epilepsia. Causas infecciosas. Dentro de estas están no las meningitis, no, esas van como daño estructural adquirido. En este grupo de infecciosas están infecciones conocidas como crisis, como síntoma principal, infecciones más crónicas, como el HIV, el citomegalovirus, la toxoplasmosis, la tuberculosis, que pueden manifestarse como epilepsia. Otro grupo importante están las enfermedades autoinmunes. Y de esto cada vez están más descritos los trastornos autoinmunes del sistema nervioso central, que hay una serie de alteraciones en los receptores, tanto inhibidores como excitadores, que son inmunomediados y que pueden manifestar una serie de síntomas que van desde síntomas psiquiátricos, movimientos anormales, pero la epilepsia es una manifestación también importante. Como sabemos, también hay un grupo de que no vamos a encontrar la causa. Ya encontrar la causa también depende del grado de estudio que vayamos a aplicar. Entonces, hay un gran grupo todavía de pacientes con epilepsia en que no vamos a poder identificar claramente una causa. Y, por cierto, también están las de múltiples causas en que se combinan una enfermedad genética con alteraciones estructurales. Es el caso, por ejemplo, de la esclerosis tuberosa, en el cual está mediada por un gen que produce alteraciones cerebrales, los tuberomas, y que generan una alteración neuronal en las conexiones cerebrales y son la causa de las crisis convulsivas y que muy probablemente hacen epilepsias muy refractarias al tratamiento. Entonces, las causas son diversas. Y pues para entender mejor cómo hacer el diagnóstico, cómo clasificar a los pacientes con epilepsia, lo primero es tratar de definir la crisis epiléptica, a qué tipo corresponde. Como habíamos hecho el ejercicio con los pacientes, si es de inicio focal, si es de inicio generalizado o si es de inicio desconocido. Esa es una primera clasificación. Si yo puedo hacer eso, excelente, he avanzado harto. Eso es como el primer paso que la parte de medicina general nos puede ayudar. Después se combinan esta clasificación con la etiología. Tratar de identificar alguna etiología asociada, como hemos visto, genética, estructural adquirida, infecciosa, metabólica. En la mayor parte de los casos, como les decía, sobre todo en nuestro medio, que no contamos con todos los estudios, pueden corresponder a desconocidas. Si nosotros ya podemos clasificar el tipo de crisis, ya está un primer paso. Si tenemos una etiología, se puede hablar de tipos de epilepsia, que eso es distinto. Estos son crisis epilépticas y esto vendría a ser tipos de epilepsia, en el cual hay epilepsias focales, hay epilepsias generalizadas, hay epilepsias combinadas, generalizadas y focales, y también hay epilepsias de tipo desconocido. No vamos a saber si son focales y generalizadas, a veces no se sabe con precisión. Y por último, llego al diagnóstico de un síndrome epiléptico. Esto implica ya una profundidad en la parte, en el estudio etiológico y obviamente en la descripción detallada de los síntomas. Un síndrome epiléptico es un conjunto de signos, síntomas asociados a las crisis y un patrón de crisis característico, además de un electroencefalograma, alteraciones electroencefalográficas características. Entonces, eso implica ya un seguimiento y un estudio mayor. Y por último, como la epilepsia no solamente es crisis convulsivas, hay que acordarse de las comorbilidades. Muchos de estos pacientes tienen comorbilidades a nivel aprendizaje, a nivel cognitivo, a nivel
de conducta, que también constituyen diagnósticos asociados. Entonces, la epilepsia se la puede tomar como ejes, como hacen en psiquiatría. Entonces, el primer eje es el tipo de crisis epiléptica, la epilepsia, la etiología, el síndrome en lo más posible, pero que a veces es difícil, y la comorbilidad. Como médico general llegamos a este primer eje, estamos al otro lado. Eso es básicamente de gran ayuda y suficiente para el médico general. Hablemos de tratamiento. La epilepsia, pues tiene tratamiento. De hecho, esa es la base de poder identificar prontamente, hacer un diagnóstico pronto y poder iniciar el tratamiento lo más pronto posible. ¿Cuál es la idea del tratamiento? Eliminar las crisis o el riesgo de crisis y permitir que esta persona tenga la vida lo más normal posible. Si el tratamiento lo va a poner peor, pues no tiene sentido tratarlo. El tratamiento tiene que ser integral. No solo es dar medicamentos, sino manejar todos los otros aspectos de la comorbilidad, y este paciente tiene que tener un control periódico. Usualmente nosotros damos tratamiento antiepiléptico en pacientes con diagnóstico de epilepsia, es decir, los que ya tienen más de 2 crisis. Pero hay casos, como les decía, que tienen una crisis y un alto riesgo de tener una segunda. En esos casos, lo mejor es darle tratamiento, porque ahí voy a bajar el umbral de crisis y voy a subir el umbral de crisis, voy a hacer que el paciente no tenga otro. Entonces, ¿cuáles son esos grupos de pacientes? Aquel paciente que ha tenido una crisis parcial prolongada, está comprometido con conciencia, pero sigue con una mioclonía prolongada, por ejemplo. La crisis inicial, la primera crisis, pero que viene como estatus convulsivo. Eso, debo mantenerle el tratamiento por un tiempo, 6 meses, 1 año, que es el riesgo mayor de recurrencia. Crisis más un déficit neurológico asociado, porque puede tratarse de una etiología adquirida por una lesión estructural. En que hay una historia familiar de convulsiones, padres, hermanos, sobre todo familiares de primer grado. Puede tratarse de una etiología genética y puede ser que sea la primera manifestación de una crisis y él tenga mayor riesgo de recurrencia. En el que haya una anomalía específica del electroencefalograma, en que hay una alteración estructural en las imágenes, ya sea tomografía y resonancia, porque esto predispone a más crisis. Cuando el paciente tuvo una crisis previamente y no está seguro, porque a veces pasa, no estoy segura, parece, no vi, no estaba en casa, me han contado. Entonces ahí hay mucha duda, puede que este sea el segundo evento y la posibilidad de una tercera es alta. En caso de adultos, empleos de alto riesgo, por ejemplo, si es un chofer de micro, es de alto riesgo que no, si tiene una crisis durante su trabajo. Y esto sobre todo para pediatría es cuando la familia o el paciente no acepta el riesgo de recurrencia, porque les genera demasiado miedo, demasiado estrés, y siempre hay que conversar el inicio del tratamiento con los familiares. Ya la idea es que yo le puedo recetar en un papel y dárselo, pero si el paciente o los padres no están de acuerdo, el medicamento no va a ser administrado. Entonces, tiene que ser una discusión y un tratar en conjunto con la familia. Y dentro de las medidas generales del tratamiento está, pues, esto es importante informar y educar, no solamente a la familia, también al paciente y a todo su grupo social. En la escuela hay que educar a los profesores y a los otros niños para que si el paciente en algún momento tuviera crisis, fuera bien atendido y no fuera estigmatizado. Siempre se programa una vida normal, que el paciente haga la vida lo más normal posible, que vaya a la escuela, que haga deportes, que vea tele, que tome Coca-Cola, que haga todo lo que haría otro niño. La idea del tratamiento es eso. No está prohibido ningún deporte. Supervisar la natación por si le da una crisis durante el estadía en la piscina, pero que haya alguien que lo pueda auxiliar. La televisión, videojuegos, se ha hablado mucho de eso. Ay, no hay que darle, los videojuegos le van a dar crisis. Solamente en epilepsias muy específicas en las que hay fotosensibilidad, pero eso son la minoría. El tratamiento farmacológico usualmente, como les decía, está indicado en pacientes con epilepsia y
no curan la epilepsia. Básicamente suprimen la predisposición a crisis, estabilizan un poco la membrana neuronal, pero no tratan la epilepsia en sí. El por qué tienes epilepsia, porque hay una mala colección, no trata. Entonces, por eso son tratamientos que deben ser mantenidos por años, por lo menos 2 o 3 años, hasta que la misma plasticidad neuronal modifique esta alteración, esta hiperexcitabilidad neuronal. Se calcula que el 50% de los pacientes van a responder a un fármaco de los tradicionales, de los más básicos. La mitad es un buen porcentaje. Si yo le agrego un segundo fármaco, 25% más, o sea, con 2 medicamentos responden alrededor de un 75% de los pacientes, lo cual es un porcentaje importante. Para el otro 25% que me queda, hay otras medidas y hay otros tratamientos que también pueden ayudar y que vamos a ir viendo. Entonces, este es un resumen de los mecanismos de acción conocidos ya de algunos anticonvulsivantes. Esta es la unión, la sinapsis, y aquí tienen pues una serie de neurotransmisores, de canales de proteica, de iones, canales de calcio, potasio, en los que van a actuar los medicamentos. Por ejemplo, el más usado es son los canales de sodio. Son fármacos que van a regular la apertura, van a cerrar los canales de sodio, y ahí tenemos una serie de fármacos que vamos a ir desde la fenitoína hasta los últimos fármacos. Después hay otros que van a actuar sobre los canales de calcio, hay otros que van a actuar sobre los receptores GABA, hay otros que van a actuar sobre los canales de potasio, y hay otros que van a actuar en inhibición de la liberación de glutamato, por ejemplo, y otros que van a actuar a nivel postsináptico, en el receptor GABA, en el receptor AMPA, de otros receptores también del glutamato excitadores en los canales de calcio. Entonces, como ven, es bastante complejo y hay cada vez más conocimiento y receptores que se pueden modificar. Y también, pues, por ejemplo, hay enfermedades en que están asociadas a a una mutación de la proteína del canal de potasio. Entonces, es una canalopatía, que este canal de potasio está normal y hace que genere epilepsia y hace que genere una hiperpolitización membrana. Entonces, los anticonvulsivantes se conocen desde años. El primero que se utilizó con este fin fue el bromuro en 1857. Y de ahí hasta el 2019 que el cannabidol, el aceite, un derivado del cannabis, que ha sido aprobado para cierto tipo de epilepsias, pues hay un montón y hay un montón de años. En los últimos 10 años es donde más fármacos antiepilépticos se han comercializado, y los últimos 20 años más. Los fármacos de primera generación son los que conocemos todos y están presentes desde el 60, 70, ¿ya? La mayoría de ellos. Y son los que más se utilizan y son todavía los que se siguen usando como referencia para el tratamiento de epilepsia. Y entre estos están el ácido valproico, la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, la etosuximida y la primidona. Son los básicos, son los más estudiados porque ya vienen desde el 60 más o menos, y son los que siguen siendo la primera arma para manejar la epilepsia hasta ahora. Tienen cada uno sus efectos, su vida media, sus dosis, que eso no vamos a entrar, eso lo pueden revisar en cualquier rato. Y no todos los fármacos antiepilépticos sirven para todos. Generalmente las crisis parciales o las crisis generalizadas van a responder bien a la carbamazepina. El clonazepam es un buen fármaco para todo. La etosuximida solamente sirve para las crisis de ausencia. El fenobarbital es un buen fármaco, pero tampoco está indicado en las crisis de ausencia. La fenitoína empeora las crisis de ausencia y eso es importante también saberlo. No todos sirven para todo y algunos pueden empeorar las crisis. De ahí que es súper importante
la descripción del episodio y el apoyo con el electroencefalograma y no usar fármacos anticonvulsivantes porque sí, o sea, por si acaso, tenemos que usarlos con la plena seguridad para qué lo estamos usando, porque uno, pueden empeorar las crisis y además eh, pueden desencadenar reacciones adversas. La mayor parte de estos fármacos que están muy bien estudiados tienen una lista larga de efectos adversos que van desde somnolencia, ras cutáneo, alteraciones hepáticas, alteraciones pancreáticas, alteraciones hematológicas. Las más severas pueden ser reacciones alérgicas y eso no sabemos a quién le puede pasar. Entonces, si vamos a utilizar un medicamento y no solamente un anticonvulsivante, tenemos que tener la plena seguridad por qué lo estamos usando y que efectivamente esto va a ser de beneficio para el paciente. Los fármacos de segunda generación son los que han aparecido a partir del 80 más o menos, y si estos damos en combinación con los fármacos de la primera generación, se cree que van a dar un control 5% adicional en el manejo de crisis. Ya muy raro se utilizan en monoterapia. Dentro están la gabapentina, la lamotrigina, la oscarbamazepina, el topiramato, la vigabatrina, el levetiracetam, el clobazam. Todos estos aprobados por la FDA. El levetiracetam, quizás es el más, y la oscarba son los más últimos en ser comercializados libremente. Desde el 2005 están estos fármacos y el levetiracetam ha sido aprobado por usar como primera línea inmunoterapia en algunos casos, pero la mayor parte están reservados para usar después de haber usado fármacos de primera línea. ¿Cuál es la ventaja respecto a los fármacos de primera línea o de primera generación? La mayor parte tienen menos efectos adversos. Básicamente eso, pero el control de las crisis es similar, porque como hemos visto en el anterior cuadrito de la acción, van a actuar casi sobre los mismos receptores, sobre los mismos canales. Y por último están los antiepilépticos noveles o de tercera generación, que tienen 10 años o menos en el mercado. Algunos son recientemente aprobados para su comercialización y entre estos están el brivaracetam, el acarabestat, el carbestimato, la eslicarbamazepina, la upersina, la lacosamida, la losargamona, la remacemida, que son fármacos nuevos. En Bolivia y de comercialización libre, la que tenemos de esta tercera generación está la lacosamida. Muchos de ellos todavía no están abiertos a la venta, sobre todo para la edad pediátrica, porque recordemos que los fármacos para pediatría necesitan un tiempo más largo de estudio. Y sí, en algunos casos específicos se ha logrado que se puedan ampliar su uso, como por ejemplo el cannabidol, que sí está aprobado para uso en dos patologías que son meramente de niños, que es el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut, en que hay muchas crisis, son epilepsias refractarias, pero no se usan en todos los casos. Ojo, ya el cannabis es un boom y todos los pacientes o todos los padres están intentando dar cannabis de dudosa procedencia sin una clara indicación. La indicación y aprobado por la FDA está ni siquiera aprobado, está recomendado por algunos estudios en esas dos patologías. Estos noveles tienen nuevos mecanismos de acción, pero todavía, como están recién entrando al mercado, no se sabe cómo van a actuar o si van a tener algún efecto colateral a largo plazo que pueda ser deleterio. Y muchos fármacos en un inicio han sido lanzados, pero a los pocos años de comercialización también se han retirado, tal es el caso del felbamato. Entonces, ahora un nuevo fármaco que ha salido es el Cenobato, que es un nuevo antiepiléptico, que está aprobado para la FDA, pero es para tratamiento de crisis focales en adultos y está comercializándose en Europa, el Cenobato. Para que pase a niños todavía falta un tiempo de estudio. Y el brivaracetam, que ya ha sido aprobado para el tratamiento de crisis focales en niños. Ya el brivaracetam ya estaba en circulación y en venta
hace unos 3 a 4 años, pero recién a partir del 2019 está autorizado para la venta en niños. Entonces, los fármacos cada vez van aumentando y van apareciendo nuevas moléculas. Entonces, muy probablemente vamos a tener muchas herramientas para poder usarlas, pero hay que usarlas con precaución. Y un tratamiento que también cada vez se está usando más es el tratamiento quirúrgico de la epilepsia. El poder seccionar el foco generador de crisis y de esa manera podría ser curativo. Sin embargo, implica un estudio importante para poder localizar el área y poder definir si esta es el área epileptogénica y si parten de ahí las crisis. Otra estrategia es el uso de estimulador vagal, que es un sistema como un marcapaso, que genera impulsos a nivel del vago y se ha visto que podría ser el regulador de crisis este estímulo. No hay en el país, es bastante caro, como 10,000 más la instalación, $30,000 cuesta, pero es muy caro. No hay en el país, sí se usa en niños. Este es un estudio europeo, uno de los más grandes. Seguimiento 24 meses de 347 niños con resultados favorables, 60% de respuesta de crisis. Otras estrategias, la estimulación cerebral profunda. En realidad, en epilepsia se ha estudiado poco, más está utilizado para el manejo de otras enfermedades como el Parkinson, pero están viendo de usar una estimulación a nivel del hipocampo, que son las áreas más epileptógenas. Otro sistema es la neuroestimulación respuesta, igual presenta, es como un catéter, como un estimulador que genera ondas directamente hacia el hipocampo, hacia el lóbulo occipital, ya de tal manera que detectaría la actividad epileptogénica y podría generar otra descarga de inhibición y abortar la crisis. Todavía está en estudio, esto no está de uso en masa. Lo que sí también ha probado efectividad y sí se usa mucho es la dieta cetogénica como tratamiento de la epilepsia. No es que todo paciente con epilepsia tenga que tener una dieta y no todo paciente con epilepsia va a tener dieta cetogénica. No, la dieta cetogénica tiene que ser una dieta indicada para ciertos pacientes como un tratamiento más. Y han debido ver en internet, es una dieta que es principalmente grasa para que induzca cetosis y una cetosis que sea protectora de las crisis debe ser una dieta cetogénica pura, en el cual de la alimentación 5 partes sean grasa y solamente una sea carbohidratos y proteínas. La dieta cetogénica, este es un Cochrane, ha demostrado que es útil, puede mejorar el control de las crisis y muchas veces y puede sobre todo ser una alternativa de tratamiento en pacientes con epilepsia refractaria. Sin embargo, a veces la adherencia es pobre. Entonces, eso también hay que ver, porque podrías utilizar una modificada, pero eso hace que muchas veces el umbral de protección de crisis baje. Y estas son recomendaciones generales que todos deberíamos saber qué hacer en caso de una crisis epiléptica. Todos lo primero que hacen es meterle algo a la boca, sea adulto, sea niño. Pues no, por favor, eso no se hace. Primero, no sujete al paciente, solamente retira los objetos que están cerca, si se puede golpear. Ya, si pasa en la calle, por ejemplo, póngale alguna chompa, algo en la cabeza para que no golpee la cabeza. Una vez que pasa la actividad, colóquelo de lado. Ya, mientras se esté moviendo, no intenten ni agarrarlo ni detenerlo. Una vez que ha pasado la crisis, colocarlo de lado para que pueda vomitar. Nunca introduzca nada en la boca, ni le dé agua, nada, porque el paciente está con una contractura intensa y lo único que van a hacer es lastimarse y lastimarlo. Y acompáñenlo hasta que recupere la conciencia. En la mayor parte de los casos, recupera el paciente y se va, porque ya sabe. Pero si no recupera adecuadamente, hay que llevarlo a la emergencia. Usualmente las crisis no duran más de 5 minutos, por eso hay que controlar el tiempo.
Si la crisis dura más de 5 minutos, requiere una atención de emergencia. Y para terminar, este es un casito clínico. Es un niño de 6 años, sano, sin antecedentes patológicos, buen desarrollo psicomotor, buen rendimiento escolar, o sea, niño modelo, que acude a emergencia por presentar hace una hora un episodio de caída de una silla, 50 centímetros de altura, e inmediato presenta movimientos, sacudidas de extremidad superior izquierda que progresivamente comprometen en mi cuerpo izquierdo y el resto del cuerpo. Tiene una mirada perdida y falta de respuesta a estímulos verbales y dolorosos. Dichos episodios fueron presenciados por el hermano mayor, el cual no dice el tiempo exacto, pero aproximadamente son 15 minutos de sacudidas, permaneciendo desmayado por un tiempo mayor. Es la primera vez que le ocurre, dice, y llega a la emergencia con Glasgow 12, signos vitales estables, no hay meningios y el examen es normal. En este casito, piensen, no es necesario que escriban ni nada, pero lo, lo interesante, si les llega a emergencia o se les llega al centro donde van a trabajar en un futuro, piensen, ¿qué yo le podría, de qué se trata este paciente? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál sería el manejo? ¿Qué le haría yo? ¿Ya? ¿Y cuál sería el tratamiento que le daría, si es que le daría algún tratamiento o qué estudios más le haría? ¿Ya? Y pues recuerden, la riqueza de un pueblo no es la del suelo, sino la del cerebro. Cultiven sus cerebros, estudien mucho. Y pues muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad.